El pulso arterial es la expresión palpable de la sístole cardíaca a nivel periférico, es decir, en cada eyección del corazón, en el momento de la sístole, se produce una repercusión en las arterias cercanas al corazón o lejanas, y es lo que da, ¿no es cierto?, la característica de la palpación del pulso arterial. El pulso arterial se caracteriza por tener algunas justamente características extrínsecas, la frecuencia que oscila entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, por debajo de 60 será bradifimia y por encima de 100 será taquifimia. La regularidad, es decir, que todas las ondas están separadas por el mismo espacio en el tiempo y en distancia. E igualdad, que todas las ondas tienen la misma altura. No puede haber ondas más altas o más pequeñas. Todas deben tener la misma altura. Esas son las características relativas o extrínsecas del pulso. Acá tienen algunas ubicaciones de pulsos arteriales, por ejemplo el pulso temporal a nivel, ¿no es cierto?, de la región facial entre el oído y la región del malar. Después tienen el pulso carotídeo, el subclavio. Después a nivel ya del brazo, el humeral. Y podemos seguir entonces con el femoral, el popliteo, el tibial posterior y el perio. Están también el tibial anterior y también, ¿no es cierto?, otros pulsos como el radial, que es muy importante porque ahí generalmente cuando la persona está normal tomamos el pulso en esa arteria, la arteria radial del antebrazo, casi con la unión o la articulación con la mano. Bueno, yo no sé por qué este hombre palpa con dos dedos, mamita mía. Pero bueno, en realidad la palpación debe hacerse con tres dedos. El índice, como ven acá, el mayor, está bien, y el anular, que lo tiene ahí dobladito el hombre. Pero bueno, tiene que ocuparlo, ya vamos a explicar por qué. Acá tiene la palpación del pulso temporal, fíjense la distribución de la arteria temporal. La arteritis temporal es una patología grave. Acá tienen el pulso abajo a la derecha, el pulso carotídeo, por delante el esternocleidomastoideo. Y ahí tienen el pulso submentoniano, submaxilar, si ustedes quieren, sobre todo submaxilar del lado derecho. Ahí tienen el pulso de la arteria maxilar. Esos son algunos de los pulsos fundamentalmente de la cabeza y cuello. Bueno, y dale con los dos dedos. Acá si él tuviese colocado el dedo anular donde lo tiene que tener, el dedo anular cumple las funciones de evitar las ondas de reflujo del pulso. El dedo índice, como ven, las ondas, digamos, que de alguna forma son agregadas, y el que palpa realmente es el mayor. Entonces tienen un dedo proximal, un dedo medio y un dedo distal. ¿Ok? Ahí nos falta el anular, que tendría que estar colocado para evitar las ondas de reflujo del pulso. Y acá tienen el pulso por excelencia, que nosotros generalmente no tomamos, lo ocultamos al paciente, no le tomamos el pulso. Total, si coinciden o no, si tiene una arritmia o no, no importa. Hay que, cuando al paciente se le oculta el corazón, hay que tomarle el pulso. Siempre tomarle el pulso. Está débil, está intenso, está suave, está perceptible, no se percibe el pulso. Bueno, hay que dar pulso radial entre el supinador largo y el palmar mayor, en el canal del pulso. Bueno, acá tienen el pulso humeral, por dentro, ¿no es cierto?, la región interna de la unión del antebrazo con el brazo, el pie y el codo por encima. Ahí tienen la arteria humeral, donde nosotros debemos colocar el estetoscopio para tomar la presión arterial, y también presionamos para buscar el pulso. Bueno, lo de los dos dedos me está cansando un poco, pero no voy a decir más nada. Bueno, acá tienen ustedes el pulso subclavio, en la arteria subclavia. Si se fijan en la imagen de la derecha, ahí está la gran arteria subclavia, muy importante. Tenemos que meternos con los dedos en el hueco supraclavicular
los 3 deditos ahí y si profundizamos vamos a palpar perfectamente cualquiera de los dos lados, vamos a palpar el pulso subclavio. El pulso carotídeo se utiliza mucho porque cuando el paciente tiene un pulso muy débil, hipotensión arterial, hipotimia, shock, etc., a lo mejor en la arteria radial no se puede palpar, hay que buscarlo en arterias grandes, como por ejemplo sería la humeral, o mejor dicho, la femoral y la arteria carótida. Entonces, este está por delante del esternocleidomastoideo. Ahí lo localizamos perfectamente bien al pulso carótido, con 3 dedos. Mamita mía. El pulso femoral es un pulso que nosotros lo vamos a buscar en el triángulo de Scarpa, en la región inguinal. Ahí presionamos, ¿no es cierto?, prácticamente en el borde inguinal, interno o medio, y ahí presionamos y vamos a notar un pulso realmente intenso que levanta nuestro dedo porque es una gran arteria. Insisto, cuando hay episodios de hipotensión arterial o de shock donde la perfusión de sangre es mínima, hay que buscar las arterias grandes. Ahí hay que buscar el pulso. El pulso popliteo se utilizan ambas manos, fíjense, con todos los dedos, formando una unión entre, tipo, digamos, una conjunción de los dedos, excepto de los pulgares que van por encima. El resto de los dedos presionan el hueco popliteo y ahí vamos a percibir digamos, lo que es el pulso popliteo. Muy importante en los casos de arteriopatía periférica. El pulso tibial posterior se localiza, fíjense, el maleolo, por detrás del maleolo interno, en esa zona, en el pie, en la articulación prácticamente del tobillo, en la región interna, ahí palpan el pulso tibial posterior, que obviamente está disminuido en pacientes diabéticos, en pacientes con arteriopatía periférica, en pacientes con lesiones también arteriales autoinmunes, etcétera, etcétera, u obstrucciones. El pulso pedio, y dale con los 2 deditos, pero va, el pulso pedio está entre el primero y segundo espacio interóseo. Fíjense que ahí el examinador está buscando en el primer espacio interóseo. No es fácil muchas veces encontrar cuando hay edema, distensión, cuando hay linfedema. Tenemos que presionar bien para poder localizarlo. Y a veces hay que buscar no solamente en el primero, sino en el segundo espacio interóseo, que ahí lo podemos encontrar. El pulso aórtico no es sencillo, pero lógicamente, porque es un gran vaso, se va a palpar perfectamente bien. Ustedes se ubican entre una línea que va del epigastrio hacia o del apéndice sifoides hasta el ombligo, en la parte media, ponen su mano en la región izquierda del abdomen, del hemiabdomen izquierdo, y presionan como si fueran a abrazar, ¿no es cierto?, la aorta, presionan hacia abajo, y ahí van a notar que le levanta la mano un pulso intenso, que es la arteria más importante y más grande del organismo, pero que si pulsa y a su vez nos separa los dedos en cada pulsación, ojo, que podemos estar presentes en un aneurisma de aorta abdominal. O sea, cuando levanta la mano, nos levanta los dedos, es solamente el pulso, pero si nos levanta la mano y expande los dedos, esa expansión puede estar dada por un aneurisma.